Vizcarra se vacunó contra el COVID-19. El Perú registraba más de 70.000 muertes. Era el día 201 de la pandemia. Una primera ola de muerte, sufrimiento y abandono, con millones de pruebas rápidas que nunca funcionaron para rastrear la enfermedad. Cuando el expresidente Vacado fue inmunizado en la residencia de Palacio de Gobierno el viernes 2 de octubre. Todos los testigos y cómplices de la corrupción decidieron ocultarlo al país entero hasta que Beto a saber lo reveló. Un aprovechamiento de fondos públicos en plena emergencia nacional. Un millonario negociado en la compra de 38 millones de vacunas que llevaría al candidato Vizcarra a la cárcel. Esta noche en Beto a saber quiénes son los cómplices del vacado presidente, quiénes más fueron beneficiados con el paquete de vacunas regaladas por Sinopharm, funcionarios, empresarios, médicos y ministros involucrados en el ensayo clínico y que se burlaron de todo un país con tal de que Vizcarra sea inmunizado. Calza perfectamente dentro de lo que es el concepto social de corrupción. Por un caso de esta naturaleza, si se probara todos los elementos del delito, podríamos estar hablando de una prisión de hasta 8 años. Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios. Ahora, de repente habrán sido voluntarios, no lo sé. El segundo lote de 700.000 dosis de la vacuna de Sinopharm ya está en camino. Son las 3:40 de la tarde y hemos llegado hasta la Embajada de la República Popular China para consultarle al embajador chino Lian Yu qué otras personalidades políticas fueron los afortunados inmunizados, al igual que el expresidente vacado Martín Vizcarra. Pero el pez por la boca muere. Así montaba su farsa el vacado y vacunado Vizcarra. Tras el destape de Beto a saber, el candidato de Somos Perú viajó hasta Tacna, hasta su región Moquegua, para confesar lo que ya todo el Perú sabía. Nótese cómo ahora, falsamente, él y su candidato Daniel Salaverry llevan mascarilla. Con el rostro desencajado, Vizcarra comenzó su nuevo y mitómano discurso. Ahora dice que fue voluntario de la vacuna china Sinopharm. Ahora señala que se inmoló por el Perú en aras de la ciencia. Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios. Confirmo, fue el día 2 de octubre. Es algo bastante inverosímil porque los voluntarios tienen que inscribirse en una página web, son seleccionados de forma aleatoria y sería muy casual que justamente él y su esposa estén seleccionados para el mismo día y para que la vacuna les sea inoculada. Es imposible. Es imposible, tiene que pasar por una revisión médica, tiene que firmar una declaración de protección de datos personales, etcétera, ¿no? Y todo esto en Palacio de Gobierno. Y el 31 de diciembre recién la vacuna tiene validez. Habíamos pedido 38 millones de dosis cuando la vacuna está aprobada. El actual gobierno retoma las coordinaciones y consigue las 38 millones de dosis de vacuna. En efecto, Vizcarra, el inmunizado, llamó directamente al presidente chino y convocó al embajador Lian Yu para participar en el ensayo clínico del laboratorio Sinopharm. Ellos llegaron el 2 de septiembre del año pasado. Allí le ofrecieron vacunar a todo su gabinete, pero Vizcarra se negó y pidió que solo lo vacunaran a él y a su esposa, Maribel Díaz Cabello. Es falso que haya sido voluntario. El investigador Germán Málaga, jefe del ensayo clínico con 6.000 voluntarios en la Universidad Cayetano Heredia, también sería cómplice de la ilícita vacunación y de la falsedad que hoy Vizcarra quiere montar. Ahora tendrá que explicarle a la Fiscalía lo que públicamente no niega. Málaga visitó a Vizcarra en Palacio de Gobierno un día antes de que sea vacunado. Aquí, con toda la delegación china, constatando la vacunación de la fase 3. Y como le he dicho al doctor, vamos a estar atentos del avance de este trabajo, porque de este trabajo es el que nos va a dar la seguridad para que pronto, en algunos meses, podamos aplicar la misma vacuna a la población, primero más vulnerable y luego a todos los peruanos. Misma ministra de Salud, Pilar Massetti, quien tendrá que responder ante el Congreso de la República, decidió deslindar política y legalmente. Ella niega haber tenido conocimiento de la vacunación de Vizcarra, ni mucho menos que haya sido voluntario, pues nunca pasó el proceso obligatorio. Pero la función continuaba en Tacna.
siguiendo su propio guión. Hasta se sometió a una prueba rápida con una clínica privada. Con el resultado en mano, ahora dice que no le aplicaron la vacuna, sino el placebo, la sustancia falsa. Fuentes de Palacio de Gobierno señalan que el otro funcionario íntimo de la llamada Muralla Moqueguana, que también fue inmunizado, es César Figueredo Muñoz, jefe de COFOPRI y actual candidato al Congreso por Somos Perú. Figueredo era el jefe del esposo de Karen Roca. Te pido por favor que no ceses ayuno. Aunque todo el peso venga sobre mí, puede ser yo, César. ¿Qué tratos ocultos podría tener él? No sé, eso se tiene que investigar. Pero el solo hecho que haya traicionado la voluntad de los peruanos, vacunándose él y su esposa y exponiéndose de esa manera, generando una confusión en todo el pueblo peruano, ya demuestra la calaña de Martín Vizcarra. La lista de funcionarios y políticos que se vacunaron mientras miles de peruanos morían debe ser revelada, pues han incurrido en aprovechamiento ilícito del cargo a cambio de vacunas. Beto Saber entregó esta carta al embajador chino para conocer quiénes más fueron inmunizados en pleno millonario contrato con Sinopharm. Son las 3:40 de la tarde y hemos llegado hasta aquí, hasta la Embajada de la República Popular China. ¿Para qué? Para hacerle llegar esta carta, para consultarle al embajador chino Lian Yu quiénes fueron los afortunados que recibieron la vacuna china Sinopharm. ¿Qué otras personalidades políticas fueron los afortunados inmunizados, al igual que el expresidente vacado Martín Vizcarra? Desde el punto de vista legal estamos aquí ante un indicio de corrupción. Porque si una empresa que ya puede ser un proveedor internacional a favor del Estado, por un contrato millonario, le otorga una dádiva, una prestación, una ventaja a un alto funcionario público como es el presidente de la República, eso evidentemente equivale a engrasar la maquinaria. Es una forma de facilitar, digamos, un negocio internacional. Un hecho político que confirmaría una estrategia coordinada con Palacio de Gobierno es la declaración de la premier Violeta Bermúdez, precisamente 4 horas antes de la conferencia de Vizcarra. Bermúdez dijo que el exmandatario había sido voluntario y, como no podía faltar, una hora después, Francisco Sagasti salió a anunciar la llegada de las vacunas chinas, un típico concierto en plena campaña electoral. Ahora, de repente habrán sido voluntarios, no lo sé. El segundo lote de 700.000 dosis de la vacuna de Sinopharm ya está en camino. El abogado penalista Carlos Caro sostiene que este escenario es similar al de Susana Villarán, pues mientras Odebrecht le aportaba $4 millones para su campaña del no a la revocatoria, ella firmaba un millonario contrato con esta empresa. Hoy, en medio de la crisis que nos ahoga y nos mata, Vizcarra perpetra el mismo delito, el festín de vacunas chinas, la inmunización contra el COVID-19 a cambio de firmar un contrato. Nos recuerda a cada peruano que murió en la calle, en su casa, sin oxígeno y sin ninguna esperanza.